su análisis sobre lo que pudiera pasar en los días venideros cuando se anunciara la noche de ayer el consenso del decreto 883, el consenso de que este decreto debe ser sustituido. Pero este famoso decreto nace por la necesidad supuestamente de evitar problemas con la dolarización, evitar el mal uso de los combustibles, evitar que el Estado se vuelva un Estado paternalista. ¿A qué nos atenemos? De eso y más en los siguientes minutos. Economista Cordero, le doy la más cordial bienvenida. Gracias y está en la hora clave de la W. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que tenemos que partir de un hecho real. Basta con revisar las cuentas de las finanzas públicas para poder entender que efectivamente las necesidades de financiamiento que tenía el gobierno y que tiene el gobierno son reales. Es decir, no es un supuesto sobre el cual actúa el gobierno de que subiendo la gasolina puede recaudar recursos que no necesita. Los recursos que el gobierno busca recaudar son estrictamente necesarios, porque es necesario, repitiendo la palabra, equilibrar ese presupuesto o ajustar ese presupuesto. Caso contrario, tendría que seguirse en un camino de endeudamiento de nunca acabar. El tema de las medidas económicas que dio paso a toda esta ola de protestas, de vandalismo y de resistencia, como quiera verse, fue un tema eminentemente económico sin que haya el suficiente acuerdo de tipo político. Y en ese sentido, lo que podemos ver del acuerdo firmado ayer, a mi criterio, es que en primer lugar se da una solución de carácter político. Lo que llaman comúnmente se logra desmovilizar o enfriar las calles hasta llegar al acuerdo económico. De ahí entonces que si bien hay una derogatoria del artículo del decreto 883, en mi criterio, lo que realmente va a ocurrir es una sustitución de ese decreto por uno nuevo, uno que nazca, si cabe el término, de un consenso entre las partes que estaban en conflicto. En ese acuerdo creo yo que va a haber, o en ese nuevo decreto va a existir algunos elementos que de la parte económica el gobierno va a reivindicarlos, es decir, va a haber elementos que permitan que el gobierno efectivamente consiga nuevos ingresos y seguramente habrá elementos que compensen a los sectores que se van a ver afectados con estos ajustes, aquellos incrementos de precios o incrementos de tarifas, etcétera. Hay varias peticiones también de parte de los representantes de los grupos sociales que estuvieron ayer presentes en este diálogo. Ellos manifestaban que el gobierno tiene diferentes alternativas para poder conseguir los recursos que necesita y no, lo digo textualmente, y no meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos, es lo que decían ellos. ¿Se puede tener esa suerte de poder guiar el camino hacia otro rumbo para poder conseguir esos recursos o realmente era necesario el decreto ejecutivo 883 para poder solventar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? O sea, yo creo que puede haber algunas alternativas para lograr el financiamiento que requiere el gobierno, partiendo de la primera, que sería endeudarse, que está descartada. La otra es qué ajustes fiscales o ajustes de otro tipo pueden hacerse a la actividad económica de tal manera que se puedan recaudar esos nuevos recursos. No se olvide que cuando se discutía, digamos, cuando se analizaba, cuando se anunciaba los ajustes que se venían, se manejaba como alternativa para la recaudación de impuestos el incremento del IVA. O sea, el IVA es una alternativa. Lo que ocurre es que en el manejo de la política económica, las decisiones del gobierno van por aquellos elementos que considera que son viables tanto económica como políticamente. Ahora, yo creo que cuando se dé estas discusiones, cuando existe el acuerdo para sustituir el decreto 883, seguramente se considerarán todas aquellas propuestas que vienen del sector indígena como alternativas a la subida de combustibles. Y el nuevo decreto va a mostrarnos efectivamente por qué camino se optó o por qué camino se transó. Yo creo que en las propuestas que hace la CONAIA, en mi criterio muy personal, existen algunas que no son necesariamente sustentadas en elementos reales. Hay algunas que
pueden efectivamente tener efectos económicos, pero quizás en un mediano, en un largo plazo, y no de manera inmediata, que es un poco la urgencia que tiene el gobierno. Economista, permítame plantearle una posibilidad quizás no real, pero que en la política pudiera pasar. ¿Qué si el gobierno mantiene las medidas económicas anunciadas, la propuesta de reformas tributarias, y al mismo tiempo consideraría quedarse con los subsidios a los combustibles? ¿Es viable la economía ecuatoriana bajo ese supuesto? A ver, la viabilidad de la economía ecuatoriana, más que de la economía ecuatoriana, hablemos de la viabilidad de las finanzas públicas, pasa por buscar fuentes alternas de financiamiento al endeudamiento, ¿sí? Es decir, si es que se puede identificar de manera concreta, real, para el plazo que se está requiriendo, alternativas de financiamiento que no pasen por una reforma tributaria, el gobierno creo yo que acogería. Sin embargo, creo yo que el escenario real de la economía ecuatoriana deja muy poco espacio para financiar el presupuesto que no sea a través de medidas de carácter tributario o de restricción del gasto. Se puede mejorar ingresos para financiar el presupuesto, en este caso vía tributos, que sería prácticamente la única alternativa para mejorar ingresos desgastando el endeudamiento, o se puede equilibrar el presupuesto mediante reducciones en el gasto, obviamente una combinación de las dos también es válida, y la reducción de subsidios no es una medida tributaria, es una medida de reducción de gasto. O sea, si el gobierno decía yo vengo gastando 2.000 millones, 1.500 millones en subsidios, quito el subsidio y dejo de gastar, por lo tanto ya no voy a necesitar financiar esos recursos. Tributariamente, en cambio, habría que mejorar los ingresos. En las propuestas que planteó el gobierno, habían sí algunas medidas tributarias, por ejemplo, se hablaba de un aumento en la tasa impositiva de los sectores que tengan más altos ingresos de impuesto a la renta, y se pasaba en la escala superior, digo en la propuesta porque nunca llegó al Congreso, se pasaba en escala superior de tributar el 35% a tributar el 38.5%. O sea, esa era una medida tributaria, que los ingresos podían ser significativos, pero que habría que ver efectivamente si se concretaba o no. Entonces, puede haber espacio, puede haber elementos, puede haber medidas, puede haber opciones para mejorar los ingresos o para reducir el gasto, que seguramente en las discusiones para sustituir el decreto 883 se van a analizar. Ayer el presidente Moreno decía que él no va a ceder porque el país pierde cerca de 400 millones de dólares en contrabando. ¿No hay la facilidad de que el gobierno mismo busque los mecanismos para que se pueda trabajar en evitar que se pierdan esos 400 millones de dólares para controlar las fronteras, que justamente lo que solicitaban los representantes de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas? Es decir, ¿cuál es la alternativa para esto? ¿Que el gobierno mismo busque los mecanismos o seguir perdiendo esos recursos? Bueno, el gobierno creo que hace los intentos, en general todos los gobiernos hacen los intentos para evitar el contrabando de combustible. A lo mejor habría que reforzar esos intentos. Pero yo creo que también en la discusión seguramente se plantea un elemento adicional. Los subsidios son válidos cuando, en primer lugar, a veces son temporales, o si son permanentes, los subsidios están dirigidos a quien realmente necesita el subsidio. Personalmente, y hay muchos criterios en ese sentido, incluso anoche se argumentó por esa línea, habría que analizar el subsidio concretamente a la gasolina, a quién beneficia y a quién perjudica. Si los beneficiarios del subsidio de la gasolina necesitan realmente el subsidio, o si al dar el subsidio a quienes no necesitan, a quién se está perjudicando dejando de subsidiarles a ellos. Yo creo que a lo mejor algún acuerdo va a salir por ese lado, de revisar el peso de la gasolina, que es uno de los elementos que están dentro del contrabando, el diésel también, pero la gasolina es uno de ellos, que aparentemente o que numéricamente se puede demostrar no es del todo inflacionario como se dice. No nos olvidemos que el efecto negativo de la eliminación de subsidios, tal como se viene argumentando, es fundamentalmente por la elevación en el costo del pasaje y en el costo de los fletes, que encarecería o que demandaría un mayor gasto para los sectores de escasos recursos por el transporte, o que ocasionaría una subida de precios por el tema de los fletes.
Entonces, creo yo que a lo mejor por ahí pueden entrar en un acuerdo, manejar el tema del subsidio a la gasolina por un lado, donde a lo mejor no hay efectos negativos en la clase más pobre, y mediar o aminorar si es que se da algún tipo de alza en el diésel, una alza menor, o algún otro tipo de compensación en el alza del diésel. Por ejemplo, se venía hablando y había ya incluso la disposición, digamos la predisposición más que la disposición, de a lo mejor hacer algún tipo de ajuste salarial que compense el alza de los pasajes. Entonces, creo yo que sí se pueden encontrar algunas medidas para poder implementar alguna subida o alguna eliminación del subsidio, que sería un paso importante en la economía, y aminorar los efectos económicos que, si se van por ese camino, se podrían ocasionar. Economista, Yamil no me va a dejar mentir, creo que todos los ecuatorianos vimos en las calles la gente protesta por el FMI, el Fondo Monetario Internacional. No le gusta la idea de que el Fondo Monetario Internacional tenga algo que ver o genere alguna repercusión para el país. A su criterio y a su análisis, estas famosas recetas, como la gente los dice vulgarmente, del Fondo Monetario Internacional, realmente pueden pasar sin llegar a esta conmoción social que no solo en Ecuador se ha vivido en los últimos días, sino además pudiéramos replicar y tratar de homologar lo que el país ha tenido con lo que vivió Argentina, con lo que vivió Grecia y otros países en el mundo? Bueno, yo creo que hay algunos elementos ahí que están presentes. Uno de ellos, históricamente, y por las situaciones que se dieron sobre todo en la década de los 80, hay como que una concepción, en mi modo de ver incluso hay una especie de dogma de fe para ciertos sectores políticos de que el FMI es el Satanás. Uh-huh. Yo creo que hay por ahí un artículo importante que se dice que generalmente no se le acusa del incendio al bombero, en el sentido muy claro de que el incendio no fue provocado por el bombero viene a contribuir a apagar un incendio. En este caso, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una forma de poder lograr algún tipo de financiamiento más barato para la economía ecuatoriana, que si no se hubiera logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo estoy plenamente convencido, estoy casi seguro, de que ajustes tenían que hacerse en la economía ecuatoriana. Es decir, más allá del acuerdo, los ajustes tenían que venir. Y lo que ha hecho el Fondo Monetario, más que dar una receta, es apoyar un programa de ajuste que el mismo gobierno presentó. Yo personalmente no creo que el gobierno esté siguiendo una receta. Es más, en la actualidad, el Fondo Monetario no tiene necesariamente alguna receta que impone a los países. Los ajustes económicos por la situación fiscal, por el alto endeudamiento, por el compromiso alto que se dejó con un presupuesto elevado, tenían que darse, con o sin Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente en el campo político, en el campo de la confrontación entre dos formas distintas de ver el ajuste económico, hay que buscar un culpable, y ese culpable, creo yo personalmente, es el Fondo Monetario Internacional. Economista, ya también en la parte final sería importante que usted nos pueda dar un horizonte más claro de qué es lo que se podría venir. Es decir, los quintiles más bajos, se podría decir el 1 y el 2, se tendrían que mantenerse el subsidio para ellos, y para los que se encuentran en los quintiles más altos, para las personas que tienen más recursos económicos, se podría eliminar el subsidio tal como se establecía en el decreto 883, o esto sería ya más bien dirigido para la transportación pública y se dejaría de lado a las personas que tienen vehículos particulares. ¿Qué es lo que puede usted observar en este posible decreto que ya se estaría trabajando? Claro, o sea, uno de los problemas de que se tiene cuando los subsidios se han generalizado y han durado tanto tiempo es justamente que después se vuelve difícil poder focalizar esos subsidios. Es decir, poder identificar qué hago o cómo hago para dar el subsidio únicamente al que lo requiere. Y a veces ahí lo que hay que hacer es una eliminación del subsidio y
o sea, para todos, pero buscando medidas compensatorias para aquellos que son más afectados. O sea, en lugar de fiscalizar, decir, a usted sí le doy y a usted no le doy, que puede ser muy difícil operativamente, es decir, a todos no les doy, pero a los que les afecta les compenso. Si es que va por esa línea, yo creo que hay algunas medidas de compensación. Una de ellas anunció el gobierno, que es aumentar el bono solidario a aquellas personas que lo reciben. Otra, como les digo, sería si es que hay subida de pasajes y hay subida de combustible y subida de pasajes, puede haber un incremento en los sueldos. Puede haber un subsidio directamente a los transportistas para que sigan cobrando tarifa baja, pero que el gobierno les pague la diferencia de tarifa, lo que ocurre generalmente con el transporte público. En el caso de Cuenca, creo yo que si bien la tarifa está fijada en 31 centavos, 30 asume el pasajero, el usuario, y 1 asume el municipio, que es una forma de subsidiar, o sea, mantener el precio elevado, o sea, ajustar el precio a las nuevas realidades, pero una parte de ese precio lo paga el gobierno para beneficio de los usuarios. O sea, hay elementos de mezcla de estas formas de sustituir la focalización del subsidio, que se vuelve difícil, complicada. O sea, no creo yo que podríamos decir, a ver, usted porque es del carro de la placa tal, que supuestamente es particular, le vamos a cobrar el diésel a tal precio, y a usted que tiene la placa de servicio público, le vamos a cobrar el diésel a tal otro precio, que podría ser una cosa. Operativamente, técnicamente, puede ser complicado, y muchas veces cuando hay ese tipo de discriminaciones en los precios, se presta lo que en economía se llama al surgimiento de los mercados negros. Es decir, yo compro mi combustible subsidiado, pero inmediatamente lo vendo en el mercado negro a un precio un poco más alto, pero más barato que lo que debería pagar el otro. Entonces, son mecanismos económicos que pueden complicar y que pueden distorsionar la medida, y creo yo que sí hay, sin embargo, espacio para, vía compensaciones, ajustes o como quiera llamarse, sustituir una focalización del subsidio. Gracias, economista, por su análisis. Seguramente estaremos recurriendo a usted nuevamente luego de que se diera a conocer la derogación del decreto 883, pero que nos mantiene la expectativa de el decreto que lo sustituya. Eso es básicamente lo que es y está pasando en el país tras el Acuerdo Nacional por la Paz, como se ha denominado al mismo, en horas de la noche de este día domingo. Hemos estado con ustedes más o menos 60 minutos, hemos tenido varios análisis con los actores de la noticia, y desde luego desde la academia es mucho más importante y rescatable este punto, porque tratamos de no involucrar a actores políticos de por medio en esta primera jornada, para que ustedes traten también de entrever lo que está pasando en el país con la mayor claridad posible. Nos ha ayudado para ello, por ejemplo, el doctor Rafael Ollarte. La entrevista está disponible para que la reprise en cualquier momento. El economista Carlos Cordero, y también como actor de la noticia, el gobernador de la SUAY, el doctor Javier Martínez. Les agradecemos